Hay preguntas fundamentales, sencillamente fundamentales, que nos tendremos que hacer en algún punto de nuestra vida. Tarde o temprano tendremos que confrontar estas sencillas preguntas. Y yo espero que hoy podamos hacerlo con sinceridad. Hay preguntas que la vida nos va arrojando a medida que la importancia lo requiere o el tiempo lo amerita. Hay preguntas que nos vamos haciendo con el tiempo y que van cerrando ese cuadro para definirnos, definir quién somos, definir hacia dónde vamos, definir cuál es el próximo punto o el próximo paso, etc. Y hoy quiero detenerme sobre esas sencillas preguntas que son el fundamento de nuestra propia existencia. Y me refiero a contestar ese tipo de pregunta no esperando la aprobación o buscando una aprobación en el que la hace, sino ese tipo de preguntas que nos hacemos frente a un espejo y en el que no podemos mentir, porque nos estaremos defraudando nada más y nada menos que a nosotros mismos. Necesitamos revisar algunas preguntas fundamentales. Y estas preguntas sencillas, simples, quizás son las preguntas más difíciles y las que no queremos oír por ahora. Quizás porque estamos demasiado ocupados, sencillamente porque pensamos que pueden esperar un tiempo, pasar algunos años y realizarlas allá cuando la situación cambie. Porque parece que ahora lo tengo todo controlado, parece que todo está encajando y cayendo en su propio lugar. He revisado muchas veces estas preguntas delante de personas que no las consideraron importantes o que no tuvieron la valentía para hacerlas. Pero le aseguro que en estos momentos, en estas instancias, cuando la vida se va apagando, cuando parece que vamos a respirar el último aliento de vida, se transforman en el todo por resolver. Y estoy hablando acerca de la condición en la que está nuestra propia alma. Estoy hablando acerca de qué tipo de relación, si es que la hay, estoy manteniendo con el Creador. Porque como dice la Escritura, en algún momento vamos a ir a nuestro encuentro con el Creador. De hecho, uno de los profetas del Antiguo Testamento nos grita desde su lugar y dice: prepárate para venir al encuentro de tu Creador. Quiero leerles un pasaje bíblico que no solamente nos muestra nuestra condición, que tendremos que aceptar, sino cuál es el recurso de parte de Dios, la vía de escape, la solución, y cuál es el elemento al que nos tendremos que aferrar con toda la confianza que tengamos en el corazón para poder ser salvos. Sí, hoy voy a hablar acerca de cuál es el elemento fundamental sobre qué o quién debe depositarse nuestra fe. Dice así la Escritura, y usted lo va a estar leyendo ahora en la pantalla. Este es el pasaje de Romanos capítulo 3, desde el versículo 23 al versículo 26. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, en quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados,
con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Este pasaje nos lleva a revisar muchas cosas importantes y preguntas sencillas que cada uno tendrá que resolver. Y espero que la pueda resolver en confianza y en conciencia. Porque de esto es el fundamento o parte, la base del fundamento para una esperanza, pero también para una seguridad increíble, inimaginable. De esto parte y es base para una relación estrecha con Dios, y de esto parte como base para una paz duradera. ¿Qué dice este pasaje? Bueno, lo vamos completando con algunas de las preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es el resultado de nuestros pecados? ¿Se ha preguntado usted cuál es el resultado? Bueno, estamos separados, dice este pasaje. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, es decir, sacados afuera. Estamos apartados de la gloria de Dios. En otras palabras, usted y yo, en nuestra condición de pecado, no tenemos parte con los de Dios. Y al no tener parte con Dios, bueno, la desesperanza inunda, porque si no hay Dios en esta vida de pecado que tenemos, ¿dónde podremos encontrar la esperanza? Terminaremos diciendo esa frase de los paganos, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Es decir, lo único que nos entrega esto de estar fuera de la presencia, la bendición, la protección de Dios, es entregarnos a esas pasiones, porque el final ya está cantado, destituidos, condenados, fuera de la bendición, fuera de la presencia de Dios. Pero el pasaje no es así de dramático en el sentido de una fuerza muy negativa que imprime estas palabras para los seres humanos. No hay desconcierto, no hay desesperanza, porque el pasaje no termina allí, sino que nos arroja otra pregunta: ¿en quién o qué debo hacer para poder resolver este asunto? Y la Escritura dice, pero estamos justificados gratuitamente por su gracia, es decir, por un regalo inmerecido. ¿Y qué es el regalo inmerecido? Bueno, dice el pasaje que nos ha redimido y que Cristo en la cruz del Calvario ocupó nuestro lugar. Ha sido propicio para nosotros los pecadores. Es decir, hay un camino, hay una respuesta. Sí, el único camino y la única respuesta, y para terminar con mis pecados y para poder acabar ese negocio negativo que me pone en números negativos delante de Dios, es una persona: Cristo Jesús. Usted me dirá a este punto, bueno, yo creo en Jesús. Es un personaje histórico. ¿Quién no cree en el Hijo de Dios? Soy parte de una religión que me ha inculcado, y de hecho voy a celebrar en los próximos días el nacimiento del Salvador. O sea que, sí, entiendo, Él es el Salvador. ¿Termina este asunto del pecado simplemente porque hacemos un asentimiento mental? ¿Termina este asunto del pecado simplemente porque tengo un conocimiento intelectual? ¿Porque he ahondado en la teoría del asunto de que el Hijo de Dios vino a morir por nosotros los pecadores? ¿Termina allí? ¿Es la gracia simplemente eso, el conocimiento de que somos pecadores, pero que Cristo murió por nosotros? ¿Termina
el asunto simplemente es una cuestión de conocimiento? Parece que no. Y la realidad golpea y supera más que nuestros buenos deseos. ¿Por qué? Porque usted y yo sabemos que eso no lo resolvió, por lo menos no lo resuelve de momento. No es algo que hicimos, es algo que Él hizo. Y como que todavía nos falta nuestra parte, ¿no? ¿Y qué debo hacer yo? Porque esa sería la pregunta. Yo estoy separado por mis pecados. Cristo es la propiciación, es decir, Él ocupó mi lugar para que Dios cargara su ira sobre su Hijo, porque Él está cargando mis pecados, es decir, está pagando mis pecados. Pero sin duda algo debo hacer yo. La realidad de los ladrones en la cruz, recuerda, fue y nos devela este misterio a esta pregunta. ¿Debo hacer algo? Dos malvivientes, dos ladrones, dos homicidas, pagando el precio de sus errores y de sus pecados en la cruz. Solamente uno de ellos tiene la promesa de que estará en el paraíso o que irá a la presencia de Dios. El otro, no. La diferencia es que al que se le prometió el paraíso, se encontró con que su corazón está cambiando y se está arrepintiendo y está buscando la salvación. Se encontró en ese ladrón que le dijo al propio Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es decir, el ladrón que se salvó no se dirigió a él con burla, con palabras groseras, aunque lo habrá hecho al principio. Al final sus últimas palabras, si son las que cuentan, su decisión, su corazón cambió, dio un giro y se volvió en arrepentimiento para una relación. Señor, acuérdate. Y lo reprendió a su amigo. ¿Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Es decir, que frente a lo inevitable, frente a la muerte y frente al cruce a la otra vida, uno tiene que decidir. Y uno está decidiendo entre una relación con el Señor para establecer esa amistad y para entrar en la eternidad, o quebrar directamente esa relación y olvidarse del asunto con la consecuencia de esa decisión también. Y nos vamos a la pregunta: ¿hay alguien o algo en quien podemos depositar confianza o aferrarnos como algo seguro para encontrar la salvación? Bueno, el pasaje dice que Dios lo puso al Hijo, a su Hijo, como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es decir, el objeto de confianza es la sangre derramada. Cuando el Padre vio la sangre derramada en el Hijo y el Hijo pagando por los pecados, cuando esa sangre se vertió, cubrió los pecados. Sacó de la ira de Dios a aquellos a los que estaba cubriendo. Y entonces viene la última pregunta, la que debo hacerme con sinceridad para mí mismo. La pregunta es: ¿estoy cubierto con la sangre de Cristo o todavía sigo expuesto a la ira de Dios? ¿Estoy con mi confianza y mi fe en el Hijo o estoy desprotegido y fuera de Él? Estoy eligiendo qué lugar con sinceridad. Estoy eligiendo qué lugar. El lugar de el crucificado y arrepentido, o el lugar de aquel crucificado y hostigador, burlador, violento y desentendido. ¿En qué posición estoy?
Porque esta es la pregunta fundamental. Si hoy la eternidad llamara a mi puerta, si hoy vienen por mi vida, ¿en quién deposité mi fe? ¿En quién puse mi confianza? Y fíjese que la Escritura es tan clara para decir hay un Redentor, Jesús. Es decir, alguien que pagó el precio. Hay un único que propició con su sangre el perdón de pecados. Es decir, que pagó, que hizo justicia derramando su sangre para el perdón de pecados. Jesús. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesús. Hay un solo Señor. Jesús. Hay un solo Dios de amor que viene y que desciende para reconciliarnos con el Padre. Jesús. Y es el único que nos va a librar de la ira de Dios. Esta mañana teníamos un estudio acerca de propiciación. Y el estudio se simplificaba en esto: o estoy en Cristo y la ira de Dios ya no está sobre mí, o estoy fuera de Cristo y la ira de Dios va a estar contra mí. Porque el pecado debe pagarse. En otras palabras, o lo voy a pagar yo solo y me voy a condenar, o voy a aceptar que alguien ocupó mi lugar en la cruz, pagó el precio para que yo gratuitamente o por medio de su gracia, por medio de ese regalo inmerecido, pueda ser salvo. Y la pregunta es, ¿dónde estoy? Pero la pregunta más importante es, ¿dónde quiero estar? ¿Dónde me voy a colocar? ¿En aquel que confía en el Hijo? Porque la Escritura dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. ¿O en el que rehúsa creer en el Hijo y no verá la vida, sino la condenación? ¿En qué lugar estás? Esta es una pregunta muy sencilla, muy simple. ¿Cuál es tu relación de apatía, de separación, de olvido, de dejadez? ¿Esto es lo que te define con Dios? ¿O lo que te define con Dios es una relación de amistad, de compañerismo, de relación íntima, amorosa con el Dios que te creó? La única manera de saberlo es que te lo puedas responder con sinceridad y confianza. Y yo no lo podría decir, no podría decir qué es tu decisión y a dónde tú estás, pero estoy seguro que tú lo sabes y lo sabes bien. Como yo sé cuál es la posición que he elegido y que he abrazado. Termino diciendo esto. Este mensaje no tiene la intención de convencerte. Ojalá pudiera entrar al corazón tuyo y convencerte para que tomes y elijas lo mejor, lo que yo creo que es lo mejor, Cristo Jesús. Pero al menos, si tiene la intención de poder comunicar esta verdad de esta manera, tomarme estos minutos para decirte que todavía estás a tiempo y que todavía puedes hacer una buena elección. Mi deseo es que puedas venir para este lado y que puedas abandonar a aquel. Porque hay alguien que, aunque no lo ves y es imperceptible a nuestros sentidos, quizás está meciendo una cuna en la que muchas veces dormimos plácidamente y el tiempo pasa y cada momento se va haciendo una cuenta regresiva imparable. Despierta, porque hay preguntas que debemos contestar hoy y no podemos dejarlas para mañana. Y si estás eligiendo a Dios, este es el tiempo para reclinar tu cabeza, para inclinar tu rostro, no para mostrarme a mí nada, yo de hecho no te voy a ver, pero sí para poder bajar cabeza, como decimos en la jerga popular,
delante de aquel que nos está ofreciendo la gracia, el perdón, la misericordia y volvernos a Dios de todo corazón, porque queremos que Él esté en nuestra vida y queremos poner nuestra confianza en lo que Él hizo y hacer que nuestra fe esté en el lugar correcto, porque la única fe correcta es aquella que está depositada en el lugar que Dios dijo deberíamos depositar: la cruz de Cristo, su sangre derramada para el perdón de los pecados. Espero que te haya servido. Síguenos en nuestras redes sociales. Soy el pastor Rubén Herrera y espero encontrarte en nuestra próxima oportunidad. Bendiciones.